La Guerra Fría se extiende a Asia. La primera bomba atómica soviética, el revés que había supuesto para la URSS, el fracaso del bloqueo de Berlín, se vio compensado por un acontecimiento que cambió la forma decisiva de equilibrio estratégico mundial. El día 29 de agosto de 1949, la URSS experimentó su primera bomba atómica. De repente, el monopolio atómico norteamericano había desaparecido, mucho antes de lo que la mayoría de los analistas habían propuesto o habían pronosticado. La revolución comunista en China. Una segunda bomba, se puede decir una segunda bomba entre comillas, se abatió muy pronto sobre el equilibrio entre los nacientes bloques enfrentados tras los años de la renovada guerra civil. El día 1 de octubre de 1949, las tropas comunistas Mao Zedong entraban en victorias con Pekín, proclamando la República Popular en China. Las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek huyeron a la isla Taiwán, donde establecieron un régimen dictatorial pro-occidental protegido por Estados Unidos. En 1950, Mao viaja a Moscú, donde concluye diversos acuerdos con la URSS, entre ellos una alianza militar por 30 años contra Japón o cualquier agresor unido a Japón. Así lo dijo Mao. Al paso del país más poblado del mundo al campo comunista traumatizó al mundo occidental y especialmente la opinión norteamericana. No obstante, la concordia entre Moscú y Pekín se hemisferia, abriéndose al medio plazo en el nuevo cisma en el mundo comunista, como muchos más importantes en los que habían protagonizado. La Guerra de Corea, 1950 a 1953. La primera víctima de la Guerra Fría fue el pueblo coreano. Por primera vez en el enfrentamiento entre el bloque occidental y el bloque comunista, vino a concentrarse una guerra caliente, entre comillas. La Guerra de Corea hunde sus orígenes en el reparto de dos zonas de ocupación de este antiguo proyecto. Los japoneses, tras la derrota del régimen de Tokio en 1945, fueron separadas por el paralelo 38. La ocupación soviética y norteamericana dio lugar al nacimiento del régimen prosoviético bajo la mano de hierro de Kim Il-sung, y Corea del Sur y una dictadura de derechos pro-norteamericanos bajo la dirección de Sihgan-ri. Cuando las potencias ocupantes se retiren en 1948, la URSS, y en 1949 Estados Unidos, dos estados antagónicos quedaron frente a frente. El conflicto se inició con la gran agresión norcoreana en junio de 1950, a la que respondió a la intervención de Norteamérica, y en septiembre de ese mismo año. En octubre, las tropas chinas entraron a la península en la ayuda de Corea del Norte, la que finalmente fue estabilizada frente a frente a partir del año 1951. Para romper este empate táctico, el general MacArthur, al frente de las tropas norteamericanas que luchaban bajo el pabellón de la ONU y en Corea, llegó a proponer uso de bomba atómica y el ataque de China. Estas propuestas precipitaron a la reacción del presidente Zhu Ruan y fue sustituido por el general Rak Bai en abril de 1951. Se asistía así de nuevo a lo que ya se había visto en el bloque de Berlín. A lo largo de la Guerra Fría, las superpotencias fueron prudentes cuando se entrevió la posibilidad del enfrentamiento entre ellas dos. Y finalmente, poco después de la muerte de Stalin, en julio de 1953, afirmó el asmático en Panjung, se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38.
La guerra de Corea dio dimensión mundial a la Guerra Fría y convirtió a Asia en uno de sus escenarios principales. En adelante, los conflictos del tipo colonial, como la Guerra de Indochina, comienza en 1946, en la que la guerrilla de Vietnam lucha contra la potencia colonial francesa. Se transformaba en conflictos inciertos en la Guerra Fría. Estados Unidos fue uno de los que sus conflictos había alentado en la histeria anticomunista orquestada por el senador McCarthy. Inició un importante rearme en el convencimiento del carácter expansionista del comunismo y de la evidencia en las que los soviéticos poseían una bomba atómica. Los orígenes del conflicto árabe e israelí. Los antecedentes del acontecimiento árabe-israelí se retomaban a fines del siglo XI, con el nacimiento del movimiento sionista. El holocausto nazi precipitó a la influencia de los judíos en una tierra en la que había estado poblada durante siglos por los árabes. Dos pueblos competían por el control del territorio en la que el momento la colonia británica palestina fue de 1.250.000 árabes contra 560.000 judíos, venidos en su mayor parte de Europa y por consecuencia con un nivel tecnológico y económico más desarrollado. Tras meses de sangrientos disturbios, la ONU acordó un plan de participación de Palestina. El 29 de noviembre de 1947, el territorio de Palestina se dividiría en tres partes, en el Estado judío, Estado árabe y Jerusalén, internacionalizada y bajo el control de las Naciones Unidas. La Primera Guerra Árabe-Israelí, 1948 a 1949. El 14 de mayo de 1948, el líder hebreo Ben-Gurion proclamó el nacimiento del Estado de Israel en los territorios en los que habían sido adjudicados por la ONU. La reacción árabe fue inmediata cuando las tropas británicas abandonaron la colonia del 15 de mayo, en las que las tropas de los estados árabes que circulaban a Israel atacaron recién nacido a este Estado hebreo. La Primera Guerra Árabe-Israelí, mayo de 1948 a junio de 1949, concluyó con la victoria israelí. El nuevo Estado judío pasó a ocupar más del 78% de la antigua Palestina en lugar del 55% que tenían asignado por el reparto de la ONU. Los territorios árabes quedaron fuera de su control y fueron controlados por los estados árabes. La franja de Gaza pasó a manos de Egipto y a la de Cisjordania. A la ciudad antigua en la que Jerusalén quedó al poder del reino de Jordania. La guerra fue una catástrofe para la población palestina, que fue expulsada masivamente en los territorios israelíes y se refugió en los estados vecinos de los árabes palestinos, que quedaron como una población sin estado.